Amén, que el fuego del Espíritu del Señor no se apague. Cuando éramos chicos cantábamos una canción, los que tienen mi edad y andaban en iglesias como la que andaba yo, decía que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Y en esta etapa, ayer nuestro presidente ha anunciado una extensión de esta cuarentena, y por lo que yo entendí, porque no se dijo en ningún momento concretamente, seguimos en la fase 4, como es conocida, esperando que estas medidas puedan de alguna manera evitar la propagación comunitaria, que es lo que quieren evitar, y así colarse el sistema de salud. Así que, aunque difícil la continuidad de este tiempo tal como está diseñada nuestra vida por parte de las autoridades de gobierno y la sanitaria, no nos queda otra que seguir de esta manera. Entonces, apelando a este tiempo que tenemos por delante, y a que la iglesia cristiana sigue siendo la misma, está diseñada del mismo modo, lo único que vamos cambiando es la aplicación de lo que hacemos. Podemos cambiar la metodología en lo que hacemos, la esencia de la iglesia, la esencia del cristiano es exactamente la misma. Y los peligros a los cuales nos sometemos los cristianos mientras estemos en esta tierra siguen siendo los mismos. Y uno de los peligros que quiero hablar de esta tarde, yo lo planteé de manera positiva, pero mirándolo desde una perspectiva negativa, uno de los peligros es que nos enfriemos en la fe, que nos enfriemos en la comunión con Dios, que nos enfriemos en la unidad de la iglesia, que nos enfriemos en la participación del culto de los cristianos. En definitiva, que nuestra vida acompañando este proceso vaya perdiendo vivencia con Dios, vaya perdiendo experiencia con Dios, vaya perdiendo pasión por Dios, vaya perdiendo el fuego divino o el fuego sagrado. Y para que eso no pase, por lo menos para advertir que eso no nos pase, es la palabra del Señor en esta noche. Como el día de ayer anunciamos, luego en los grupitos creo que también se fue anunciando, y yo lo dije también en el grupo de hombres esta tarde, vamos a agregar el tercer segmento que toda reunión de los cristianos tiene. El culto de los cristianos consta de 3 partes o 3 segmentos bien marcados, bien delimitados. El primero es lo que acabamos de hacer nosotros para con Dios. Y allí traemos la gratitud, la alabanza, el reconocimiento a Dios, todo lo que de nuestro corazón sale como ofrenda a Dios, ofrenda de alabanza, de gratitud, de adoración, como dije. También tenemos en el culto de los cristianos la ofrenda que traemos de bienes, según Dios nos ha prosperado. Pero ahora no lo hacemos, aunque algunos hermanos acercan sus ofrendas al templo. Pero luego está la parte de Dios para con nosotros, y esto es lo que va a pasar ahora. Dios, a través de su palabra, hablándonos a cada uno de nosotros. Pero hay un tercer segmento que, por razones obvias de la separación que tenemos, a no ser el culto presencial, el tercer segmento es nosotros entre nosotros, y eso se ha ido perdiendo en este tiempo. Pero queremos, por lo menos de alguna manera, de manera virtual, que es la que podemos, que haya un tercer tiempo, un tercer segmento, como siempre en el culto de los cristianos, donde podamos practicar la coinonía. Y esto va a funcionar de esta manera. Antes de terminar con la grabación, de cerrar el vivo, usted va a tener un tiempo para compartir con los hermanos que ha visto conectado allí, mensajes entre ustedes, y vamos a ver cómo nos sale. Después vamos a leer los mensajes nosotros y veremos si hemos podido realizar este tercer segmento en el culto de los cristianos, donde es nosotros con nosotros. Mire, la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán grato es habitar los hermanos juntos y en armonía. No solo tiene que ver con lo que le damos a Dios, ni tampoco solamente con lo que Dios nos da a nosotros, sino con lo que podemos compartir entre nosotros. Así que cuando nos vayamos a cantar la última canción, aproveche usted ahí para saludar al que vio conectado y tengan un tiempo de coinonía virtual. Como digo, es nuevo, vamos a ver cómo nos sale. Quiero hablarle brevemente del fuego de Dios en los cristianos. En el libro de Levítico, capítulo 6, versos del 8 al 13, en 3 oportunidades,
le encomienda el Señor a los sacerdotes que debían mantener la llama del altar siempre encendida. Así que era oficio del sacerdote preparar la leña, ver que la leña no se moje en un día como hoy, porque de ningún modo podía apagarse el fuego del altar. De allí que el color azul, algunos lo asocian porque dicen que la llama por el tipo de leña era azul, así que de allí que dicen que el color azul simboliza la presencia de Dios. Eso es analógico, metafórico. Lo concreto es que el sacerdote debía prever la leña para que el fuego no se apague. Y luego vemos una expresión en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y verso 6, que le insta, que le exhorta a avivar el fuego del don de Dios que hay en ti, que recibiste cuando te impusimos mano. Lo que le dice el apóstol Pablo, tal como allá en la antigüedad el sacerdote tenía que mantener la llama viva, lo que le dice a su siervo, a su criado en el Señor, a su hijo en el Señor, es que mantenga el fuego del don que había recibido de Dios. Y siempre el fuego ha simbolizado presencia de Dios. Algunos ven en el fuego también juicio de Dios. Pero no es contradictorio, porque sea que para juicio o para bendición, es una manifestación de Dios. Y siempre el fuego ha sido para manifestar o para representar la manifestación de Dios. En Éxodo capítulo 3 y verso 2, en el llamamiento de Moisés, ve Moisés en el desierto que una zarza está ardiendo pero no se consume, y desde esa zarza le habló el Señor. Luego dice Éxodo capítulo 13 que una columna de fuego simbolizando la presencia de Dios. Éxodo capítulo 13 y verso 21, una columna de fuego guiaba al pueblo de Israel. Y cuando esa columna de fuego se movía, entonces Israel tenía que moverse, y esa columna de fuego durante la noche, durante el día era una columna de nube, pero quiero hacer mención al fuego en esta noche, y también allí estaba simbolizado mediante esa columna de fuego, no solo la presencia de Dios, sino la guía de Dios mediante su presencia. Y luego dice Lucas capítulo 3 y verso 16, algo interesante, que es que cuando venga el Espíritu Santo, el Señor, dice Juan el Bautista, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y también está asociado al fuego a la presencia de Dios, al poder de Dios, y si alguno quiere, hasta el juicio de Dios a través del fuego en la vida de los cristianos. Dice la Biblia que seríamos llenos de ese fuego de Dios, de esa pasión de Dios, y mediante nuestra predicación, a lo mejor también del juicio de Dios. Hay un profeta, el profeta Elías, está considerado un profeta de fuego, no solo porque descendió el fuego en aquel desafío a los profetas de Baal, sino porque las manifestaciones de Dios en él, muy recurrentes y extraordinarias, hicieron que, se ponga ese título a ese profeta como el profeta de fuego, como el profeta de las grandes manifestaciones de Dios. Y así el fuego de Dios, como dije en varias partes de la Biblia, está representando de alguna manera la pasión por Dios, el fuego que viene sobre los cristianos. Pero yo quiero sintetizar esto del fuego de Dios en tres aspectos, que cuando el cristiano está lleno del fuego de Dios, tiene estas manifestaciones. En estas tres áreas del ser se va manifestando en el cristiano que tiene ese fuego sagrado, ese fuego de Dios. Y cuando vamos perdiendo esa llama, como le recomienda Pablo a Timoteo que no le pase, vamos perdiendo estas características que reflejan a un hombre, a una mujer llena del fuego de Dios. Lo primero que representa el fuego de Dios en los cristianos es pasión por Dios. Es pasión por Dios, pasión por la presencia de Dios. Y cuando perdemos el fuego, perdemos pasión por Dios. Y ya voy a explicar de qué se trata. Dice Jeremías capítulo 20, quise callarme, quise guardarme, quise alejarme de vos. No quise dar tu palabra, no quise dar tu mensaje. Y cuando me propuse eso, es como un fuego ardió en mi interior. El fuego sagrado que él tenía como profeta de Dios le impedía que él se apartase de Dios y del propósito de Dios. Pero cuando perdemos pasión,
Cuando perdemos fuego de Dios, perdemos pasión por Dios, perdemos pasión por su presencia y perdemos pasión por lo que hablamos el domingo pasado, justamente que es la gran comisión, la encomienda de Dios, lo que Dios nos ha confiado. Por eso es importante mantener la llama viva, porque si mantenemos la llama viva, mantendremos viva nuestra pasión por Dios. Y si mantenemos viva nuestra pasión por Dios, también estaremos involucrados en aquello que Dios nos ha confiado y que para Él es importante. Pero también el fuego de Dios representa la pureza en los cristianos. Y cuando perdemos fuego de Dios, perdemos pureza. Yo sé que algunos están luchando en este tiempo con algunos pecados o algunos hábitos pecaminosos que creían haber dejado atrás, que creían haber resuelto, pero han venido con la cuarentena, con el encierro, con internet, algunas viejas prácticas. Cuando perdemos pasión por Dios, cuando perdemos fuego de Dios, también perdemos pureza. Y hay un llamado que yo insisto, ayer hicimos algunos comentarios también en el consultorio, que esta cuarentena no cambie la esencia de tu vida como cristiano, no cambie tu pureza como cristiano. No necesitamos del aire fresco para ser santos, sí necesitamos del aire fresco para otras razones, pero no para guardar la pureza de Dios. Pero cuando perdemos comunión con Dios, cuando perdemos fuego de Dios, perdemos también pureza y ya no somos 100% puros, 100% cristianos. Si algo nos mantiene puros delante de Dios, es la llama del fuego de Dios, que como cantamos en una canción hace un rato, va quemando esos aspectos de nuestra naturaleza que nos distancian del Señor, que nos separan de su presencia. Pero también el fuego en los cristianos es poder de Dios. Dijo el Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 8, recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando perdemos la llama de esa gracia de Dios que hemos recibido por su Espíritu, también perdemos la manifestación de ese poder. Somos como Sansón, por lo menos para mí, como Sansón con el pacto, pero sin el poder porque había roto el pacto. Así que cuando perdemos el fuego de Dios, perdemos pasión por Dios, perdemos pureza en Dios y perdemos poder. Ese poder que Dios nos ha dado para que seamos, primeramente para que seamos, pero también es un poder para que hagamos. Ninguno puede hacer la obra de Dios sin el poder de Dios, sin la manifestación del poder de Dios. Algunos intentaron en el libro de los Hechos echar fuera demonios sin el poder de Dios, y dice la Biblia que la persona endemoniada se volvió contra ellos e incluso les sacó hasta la ropa, los avergonzó, porque no se puede ministrar en el nombre de Dios sin el poder de Dios. Y perdemos ese poder o esa manifestación de Dios cuando perdemos el fuego de Dios en nuestras vidas. Pero déjeme que le explique estos 3 puntos, por lo menos algunos de ellos, para que usted tenga un poco más de noción y de alguna manera evalúe si en estos 60 días ya que han pasado ha perdido el fuego de Dios, ha perdido la pasión por Dios, ha perdido la pureza en Dios y ha perdido las manifestaciones del poder de Dios. Primeramente, cuando perdemos pasión, nos volvemos religiosos evangélicos. Yo lo he dicho varias veces en este tiempo, la verdad que a mí en lo personal no me interesa que usted adhiera a los programas que tiene la iglesia por el hecho de hacerlo, si no tiene pasión por Dios, porque no es por hacerlo que hay que hacerlo, sino porque de veras nos identificamos como cuerpo de Cristo, porque de veras nos identificamos como iglesia de Dios y porque ese fuego que tenemos de nuestro corazón y esa pasión por Dios nos lleva a hacerlo. Si no nos lleva la pasión por Dios a hacerlo, no tiene mucho sentido, porque nos volveríamos como Israel, cuando Dios le dijo, hacen todas las cosas, las asambleas las hacen, capítulo 1, 2 de Isaías, hacen todos los rituales, pero su corazón está lejos de mí. Y dice Dios, si tu corazón está lejos de mí y haces todo lo que tenés que hacer, todo lo que te dice el pastor que haga o la pastora que haga, entonces no es lo que Dios espera de nosotros. Pero cuando eso nos pasa es porque hemos perdido pasión. Oramos solo lo elemental, pero cuando hay pasión por Dios hay desesperación por su presencia, como dice un autor, un poeta contemporáneo. Entonces déjame preguntarte cómo han sido tus tiempos de oración en este tiempo de cuarentena, porque a lo mejor si perdés el fuego de Dios, estoy seguro, no a lo mejor, digo a lo mejor te haya pasado, pero si has perdido pasión por Dios, has perdido el deseo, la necesidad de la presencia del Señor. No podrías decir, como dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios.
No podrías decir eso, porque la oración se vuelve solo lo elemental. Si estás orando solo por la comida, si estás orando solo un ratito antes de irte a la cama, a lo mejor estás perdiendo fuego del Señor, estás perdiendo pasión por Dios. Y quiero decirte que es un tiempo de un llamado del Señor para que vuelvas. La cuarentena no puede afectar tu espiritualidad, en todo caso debe agudizarla. La cuarentena no puede cambiar tus hábitos de la fe cristiana. A lo sumo generará un desafío nuevo a tu fe cristiana, pero no debe cambiarla. Servimos sin entusiasmo cuando perdemos pasión. El servicio es por obligación y no por devoción. La relación con Jesús no es el centro, es una relación más. No te negás, es decir, no negás ser cristiano, pero Jesús no está en el centro de tu corazón. La persona de Jesús y la relación con Él no es determinante en tu vida. Forma parte de las relaciones que vos tenés en tu vida. Entonces, conclusión, has perdido pasión por Dios. Jesús es uno más en tu vida. No es que no tengas relación con Él, pero es una relación entre otras tantas que tendrás. Y como dijimos el otro día también, cambiamos adoración por exhibición. Ya no hay una adoración por devoción. Y la adoración es un síntoma también de si tenemos pasión o no por Dios, o hemos perdido la pasión. ¿Cuánto es el tiempo de tu adoración a Dios? ¿Cuál es el tiempo de tu comunión con Dios? ¿Cuál es el tiempo en el que te gozas en su presencia? Poné la mano en el corazón. A lo mejor las rutinas, las nuevas rutinas de esta cuarentena han desplazado la espiritualidad, han desplazado las disciplinas espirituales que debieron estar siempre allí o en todo caso agudizarse. Una hermana me dijo, estoy un poco cansada de la conectividad. Entonces yo le dije, ¿cuál conectividad? Porque te conectás respecto del trabajo, por ejemplo, te conectás para la familia, pero ¿cuántas veces te conectás respecto de la relación con Dios, de la vida comunitaria, de la vida de iglesia y del propósito con que Dios te ha llamado? Y ponete la mano en el corazón, fíjate cuántas veces entras al celular, cuántas veces entras a las plataformas, y esas veces que vos entrás tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con los vínculos personales, pero no tiene que ver con la espiritualidad ni la práctica de tu fe. Ponete la mano en el corazón hace 63 días que empezó este periodo. ¿Cuántas veces te has conectado para recibir de Dios? ¿Y cuántas veces te has conectado para darle a Dios? Y te vas a dar cuenta, casi estoy seguro, que son las menos las veces que nos hemos conectado. Y a veces hay mucha conectividad, la verdad, pero es ociosa, no tiene fruto en la vida cristiana, no es provechosa. Algunos serán por trabajo, que bueno, respecto del trabajo, está bien si nos ocupamos del trabajo porque nos tenemos que ocupar. Pero vos y yo sabemos que no es de lo único que nos tenemos que ocupar los cristianos si no queremos enfriarnos, si no queremos perder pasión por Dios, si no queremos perder fuego del Señor. Lo segundo, cuando perdemos fuego respecto de la pureza, porque perdemos pureza cuando perdemos fuego, entonces hay mezcla, hay ambigüedad. No somos 100% lo que debemos ser. A veces en los comentarios, yo dije el otro día, alguno creo que me entendió o por lo menos acusó recibo, en los comentarios, en las redes sociales, a veces no se refleja nuestra pasión por Dios. Se refleja nuestra pasión por algún político o por algún referente en el mundo del arte también, pero pocos muros de los cristianos reflejan pasión por Dios. Y yo no quiero decirte con eso que porque no lo pones en el muro no tengas pasión por Dios. Vos sabés si la tenés o no. Lo que yo digo que lo que se refleja no es pasión por Dios. Son otras pasiones o son otros amores, a veces no el amor por Dios. Pero bueno, cuando perdemos pureza, entonces somos ambiguos, no se distingue muy bien nuestra práctica de la vida con el resto de los ciudadanos de Olavarría o de la Argentina o de donde sea. Acariciamos el pecado. Yo dije que algunos están luchando con hábitos que creían superados. Por ahí el encierro tiene sus particularidades, pero no debe hacerte flaquear en tu pureza. Debes conservarte puro para Dios, porque Dios te ha dado las herramientas para que así sea. El pecado de los demás, cuando perdemos pureza, lo vemos como una justificación para nosotros. De nada te sirve que tal o cual hermano peque o tal o cual hermano ande desordenadamente, porque cada uno, como leímos hace poco en Romanos, dará a Dios cuenta de sí. No te preocupes, mucho menos te justifiques en los pecados ajenos. Pero cuando encontramos esa justificación para nuestros propios pecados, la verdad es que estamos perdiendo pureza, estamos perdiendo pasión por Dios. Nos volvemos tibios. Cuando perdemos pureza nos volvemos tibios.
Miren que la santidad no es solamente no hacer cosas malas. La santidad tiene un aspecto positivo que es búsqueda de comunión con Dios. Y a veces nos quedamos en el medio y eso nos hace moralistas, no nos hace santos. Nos quedamos en el medio, me refiero a yo no hago nada malo. Y yo no solamente te desafío a que analices de lo malo o no que puedas hacer, sino que qué de bueno estás haciendo. ¿Cuánto del tiempo lo invertís en estar en la presencia de Dios? ¿Cómo está usando Dios tu vida en este tiempo? ¿Qué tan instrumento útil sos en las manos de Dios? Reflexioná acerca de eso, porque eso no debió cambiar. Mire, hay dispositivos de todos los colores. Así como te has armado dispositivos para trabajar, esos mismos dispositivos pueden servirte para bendecir, para ser útil, para ser instrumento de gracia, instrumento de apoyo, instrumento de bendición, instrumento de salvación inclusive, instrumento de predicación. No nos va a servir de justificativo, porque para otros fines, para otros objetivos, sí que usamos toda esa tecnología. El punto es si la estamos usando para manifestar nuestra pasión por Dios. Porque si no es así, a lo mejor nos hayamos vuelto tibios, y la Biblia da una referencia así en el Apocalipsis de qué pasa con los tibios. Contristamos el Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 4 y verso 30, que no contristemos el Espíritu o no lo entristezcamos en nosotros. Y cuando perdemos pureza, esa presencia de Dios, por eso no se manifiesta, porque está contrito el Espíritu Santo. Pero también dije que perdemos poder cuando perdemos fuego de Dios. Y cuando perdemos poder no somos efectivos. Nuestro hablar no genera impacto en la vida de nadie. Damos consejos que no le cambian la vida a nadie. Traemos palabras que no son de bendición a nadie. Porque no es que no lo hagamos, lo hacemos sin el poder de Dios. Y no somos efectivos. Porque para poder ser efectivos, lo que hacemos o decimos, debemos hacerlo en el poder de Dios. Y para hacerlo en el poder de Dios, debemos estar llenos de ese Dios. Y un cristiano que está lleno de Dios, busca las cosas de Dios. Y busca la iglesia de Dios. Y busca estar en contacto con los cristianos, porque el mismo Espíritu lo impulsa a eso. Pero cuando perdemos poder, como dije, no somos efectivos. Tenemos el conocimiento, pero no tenemos la experiencia. Como dice la Escritura, del interior de los cristianos correrán ríos de agua viva. Bueno, si el cristiano pierde poder del Señor porque ha perdido fuego y pasión por Dios, entonces del interior de ese cristiano no corren ríos de agua viva. Por eso te dije lo que te dije de las redes, que corre por tus redes, porque Cristo dijo de los que íbamos a recibir su Espíritu, que del interior de nuestro corazón correrían ríos de agua viva, que den vida, no muerte, que den gracia y favor de Dios, que transformen la vida de alguien, porque no son nuestras palabras, ni en nuestra gracia ni poder, son las palabras de Dios en la gracia y en el poder de Dios. Entonces déjame preguntarte, ¿qué corre de tu boca cuando hablas? ¿Qué corre de tu ser cuando hablas? Porque si no corre ese río que Dios ha prometido, es porque hemos perdido la pasión por Dios, hemos perdido la pureza del Señor, hemos perdido el poder del Señor. En definitiva, se nos está apagando el fuego de Dios. Somos cristianos que no alumbramos. Todos saben que sos cristiano, todos saben que sos evangélico, pero no podemos dar la luz de Dios. A mí me llama la atención una iglesia que aparece en el Apocalipsis capítulo 2 y verso 5, que como parte del castigo del Señor, porque ella había perdido el primer amor, esa iglesia le dice que quitaré tu candelero de su lugar. No le dice el candelero de él, porque Dios nunca va a dejar de brillar. Le dice a la iglesia, quitaré tu luz. Una iglesia que no alumbra, un cristiano que no alumbra, un cristiano que no es referencia para otros, es un cristiano que ha perdido el fuego de Dios. Y como resultado de perder el fuego de Dios, ha perdido la pasión por Dios, ha perdido la pureza en Dios y ha perdido el poder del Señor. Somos cristianos, pero no alumbramos. Hablamos, pero no influimos. De nuestra boca salen no ríos de agua viva. Señal, evidencia, manifestación de que hemos perdido el fuego del Señor. Pablo le dice a Timoteo, te encomiendo, te encarezco, avives el fuego del don que hay en ti.
y se lo dice a Timoteo. No le dice como a veces oramos nosotros, avívame Señor. No, le dice Pablo a Timoteo, tenés que ponerte a avivar el fuego de Dios que hay en ti. Tenés que tomar las decisiones para que el fuego de Dios comience a arder en tu corazón y vuelvas a tener pasión por Dios y vuelvas a tener pureza en Dios y vuelvas a tener manifestaciones del poder de Dios. Algunos cristianos se han apagado. Póngase la mano en el corazón. Hágame el favor, si a usted le ha pasado. Se ha apagado. Usted no tiene la vida de oración que tenía, ni la práctica de la fe que tenía. No habla del Señor como hablaba. No habla con denuedo, con pasión como lo hacía. Conclusión, el fuego del Señor se está apagando en usted. Pero quiera el Señor en esta noche, si es su experiencia, si eso le está pasando, ponga la mano en el corazón, sea honesto con Dios, sea honesto con usted. Y como dice la Escritura, allá en el llamamiento de Samuel, en el libro que lleva su nombre, el libro de Samuel, capítulo 3, cuando Dios llama a Samuelito, allí en el templo, dice que apenas estaba la lámpara a punto de apagarse cuando Dios le llamó. Hermano, a lo mejor la lámpara esté a punto de apagarse, no se ha apagado todavía, pero no es la llama del fuego de Dios que había en ti. Pero como en el llamamiento de Samuel, Dios te está llamando. A lo mejor no haya mucha llama, a lo mejor no haya mucho fuego, pero hay algo allí que ha quedado en tu experiencia con Dios. El llamamiento de Dios en esta noche es a que avives la llama del fuego de Dios que hay en ti, a que no lo dejes apagar, a que recuperes la pasión por el Señor, la pureza en el Señor y las manifestaciones de su poder para vos, para los tuyos y para cuantos estén alrededor tuyo. Que seas lumbrera, que seas luz, que seas sal, que seas bendición, que seas palabra de vida, que seas palabra de aliento para el que la necesite, porque tu vida estará llena de Dios, llena del poder de Dios, llena del fuego de Dios, llena de la gracia del Señor y todas las manifestaciones que a eso conlleva. Gracias, Señor. ¿Cómo se aviva el fuego? Primeramente tenés que reconocer que algo tenés que hacer. El sacerdote tenía que salir a buscar la leña. El sacerdote tenía que ver que la leña no se moje en un día como hoy. Algo tenía que hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no se va a avivar el fuego simplemente porque vos estés allí inerte. Algo tendrás que hacer. Algún hábito tendrás que cambiar. Las prioridades tendrás que cambiarlas, otras tocarlas. Tendrás que revisar qué te ha pasado en estos 63, 64 días desde la cuarentena. Algo tendrás que hacer. Segundo, asumir cuál es tu responsabilidad en eso que tenés que hacer. No se apague el fuego de Dios en mí por terceros. Se apaga el fuego de Dios en mí por mis descuidos. No se apaga el fuego de Dios porque mi esposa, mi hijo, mi hija no se está consagrando tanto. Se apaga el fuego de Dios en cada uno por responsabilidad de cada uno. Y se aviva el fuego de Dios en cada uno por decisión y compromiso también de cada uno de nosotros. Lo tercero, tenés que consagrarte. Tenés que consagrarte. A lo mejor tengas que repasar tus días. ¿Cómo son tus días? A lo mejor como esta hermana te conectas mucho, pero a cosas que no edifican. Te conectas mucho, pero a cosas que tienen que ver con el trabajo, la familia, que eso está bien, pero no puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Así viven hasta los ateos que se ocupan del trabajo y la familia. Hay un montón de ateos que lo hacen. No es ese el llamado de los cristianos, ni ese es el llamado de la iglesia, para la iglesia de Dios. Entonces déjame preguntarte, de todo ese tiempo de conectividad, ¿cuánto tiene que ver con volver tu corazón a Dios? ¿Cuánto tiene que ver con tu consagración? Estuviste conectado 5 horas hoy, 7 horas, un día de semana como el día de ayer, antes de ayer. ¿Y cuánto de eso tiene que ver con tu consagración? Si te pones la mano en el corazón, vas a ver que son muchas horas, muy pocas de consagración, muy poco tiempo de búsqueda de Dios. La santificación es lo que tiene que ver con la perfección. Lo primero tiene que ver con la dedicación. Vas a tener que dejar hábitos, pedir a Dios la gracia de hacerlo, recuperar tu posición en Cristo. Si la has perdido, comenzar a vivir como un redimido que sos, porque la cuarentena no cambió esa condición. Vas a tener que evaluar todos los días
tu vida de obediencia al Señor, porque no hay recupero del fuego posible si estamos en desobediencia. Tenemos que alinear nuestras vidas en virtud del Señor. Tenemos que alinear nuestras vidas en virtud de las demandas del Señor. Una vida de obediencia es una vida llena de Dios. Es el camino para estar llenos de Dios y de las manifestaciones del Señor. Usted dirá, no sé bien qué hacer. Mire, todos nos hemos vuelto un poco creativos en esto. Ninguno sabía qué hacer. No sabíamos hacer cultos virtuales, no sabíamos hacer consejerías virtuales, no sabíamos hacer un montón de cosas, reunión de Zoom para el liderazgo, pero todos tuvimos que aprender. Lejos de quedarnos presos o bajo las circunstancias de las decisiones que se toman, levantamos la cabeza como cristianos que somos. Le pedimos a Dios creatividad e inspiración cuando nos faltan ideas y Dios nos las ha dado. Porque cuando hay vocación de querer agradar a Dios y de querer consagrarse, siempre Dios va a darte ideas para que lo puedas realizar. Yo te invito a que cada día de tu vida amanezcas pensando cómo está el fuego del don de Dios que hay en ti. Y para aplicarlo a eso, te preguntes cada mañana, no te dejes estar, no dejes que la llama baje, no te dejes estar y cada mañana pregúntate, ¿cuánta pasión por Dios tenés? ¿Cuánta pureza en Dios tenés? ¿Cuánto del poder de Dios se manifiesta en tu vida para con vos, los tuyos y todo cuantos están alrededor de ti? Hace 7 días hicimos énfasis en la responsabilidad de la iglesia, pero una iglesia, aunque quiera ser responsable, no puede llevar a cabo la misión si no está llena del Dios al que le encomendó hacer esa misión. A lo mejor la falta de compromiso o responsabilidad en lo que tiene que ver con tu ministerio o con el rol que Dios te asignó, tiene que ver con que primeramente, antes de la falta de compromiso, has perdido pasión por Dios, has perdido pureza en Dios, has perdido poder en el Señor. Entonces quiero invitarte en esta noche a que puedas ir ahí en tu casa a la comunión íntima con Dios. Ahora sí, olvídate del dispositivo que nos está conectando en este momento, olvídate por un momento. Quiero que te concentres en lo que acabas de escuchar. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el que recibiste, le dice Pablo a Timoteo. Aviva la pureza en Dios, aviva la pasión por Dios, aviva el poder del Señor que te fue dado cuando recibiste su Espíritu. Yo quiero dejarte por unos segundos para que reflexiones acerca de cuánto de tu tiempo es tiempo de consagración. ¿Cuánto de tu tiempo es tiempo de búsqueda de Dios? ¿Cuánto de tu tiempo es tiempo de santidad para Dios? Entonces, así como están orando, y yo creo que lo están haciendo en su hogar, quiero que te remitas al 20 de marzo, que fue el día que comenzó este periodo. Y quiero que por un momento le pidas a Dios la gracia de poder recordar cómo eran tus días, aquellos días. En cuanto a la espiritualidad me refiero, a la pasión por Dios, a la pureza en Dios, al poder del Señor. Yo quiero que estés ahí, haces ese ejercicio de imaginación y pienses por un momento cuántas cosas perdiste en tu comunión con Dios desde allí hasta hoy. En cuántas áreas el enemigo te ha ido ganando, porque es tiempo de que recuperes el fuego del Señor que hay en ti. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, tú nos has traído esta palabra. Hay un riesgo en la vida de los cristianos y es que descuidemos el fuego del don de Dios que es de ti que hemos recibido. Hay un riesgo en los cristianos que no seamos cuidadosos de que la llama no se apague. Señor, puedo imaginarme con qué celo aquel sacerdote antiguo velaba que nunca le falte la leña. Con qué celo cuidaba que no se estropee la leña, porque ese fuego debía estar encendido de día y de noche. El fuego nuestro no se apaga por descuidos de terceros. El fuego de cada uno se apaga por descuido de cada uno. Pero en esta noche tu palabra, Señor, va a llegar al corazón de los que han perdido pasión por vos, de los que han perdido pureza en vos, de los que no se han dedicado en estos 60 días a su consagración y a la comunión contigo.
Porque Padre bueno, en todo caso tendremos otra metodología, pero nuestra actitud y nuestra condición de cristianos debe seguir siendo la misma. Señor amado, te ruego por aquellos que no están corriendo por su interior ríos de agua viva, que lo que sale de su interior no es palabra de bendición, palabra de vida el que escucha. Porque Padre, tú nos has prometido que aquellos que íbamos a recibir tu Espíritu Santo, del interior de nosotros correrían ríos de agua viva. Pero Padre, eso no puede pasar cuando perdemos fuego sagrado, cuando perdemos el fuego tuyo. Aún, Señor, quiero rogarte por aquellos hermanos que, como en el llamamiento de Samuel, a lo mejor una pequeña lucecita haya en la lámpara, aún un poquito de fuego haya en sus vidas, pero están allí, son hijos tuyos, te han conocido, te han servido con pasión, han tenido pasión por vos, la han manifestado, cantaban en sus casas, todo el mundo sabía que era cristiano, le hablaban a todo el mundo de ti, porque algo ardía en sus corazones que se ha ido perdiendo. Pero yo te ruego, Padre, en esta noche por tu palabra, tú los inquietes, aun cuando termine esta reunión, aun en la tranquilidad, en la soledad y en el silencio de la noche, tu Espíritu Santo siga hablando a sus corazones. Y tu fuego santo purifique nuestras vidas, y tu fuego santo se manifieste en nuestras vidas. Y Padre bueno, podamos ser 100% cristianos, podamos ser puros, sin mezcla, para ti en este tiempo. Que todo el que nos conozca como auténticos y verdaderos hijos tuyos que somos. Esto te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.